Buen día a todos. Qué lindo empezar este día, en mi caso con un matecito, rezando juntos. La palabra este fin de semana es una palabra fantástica. Veremos hacia dónde nos lleva. Primero, como siempre, invoquemos al Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname desde el comienzo de mi existencia de la gracia de la resurrección. Abre mi corazón para saber recibir y dar ese amor. Armoniza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ubica mis emociones, mis sensaciones y mi sexualidad. Llena todos los vacíos de ternura paternal y maternal. Dame la gracia de elegir la vida. Abre mi ser a la alegría y a la recepción del otro. Dame un corazón que perdone con facilidad y el deseo de desprenderme las frustraciones y los deseos de venganza. Abre mi corazón al amor paternal de Dios y a la simplicidad de aceptar la vida tal como es. Espíritu Santo, que tu gracia abundante se derrame en mi corazón y acepte mi lugar de criatura y reconozca los beneficios que recibo de mi Creador. Amén. Hay dos palabras o dos ideas que cruzan el Evangelio, principalmente la primera lectura y el Evangelio, ¿no? La palabra es la lepra y la otra es la acción de gracias. Vamos a proclamar el Evangelio y del Evangelio veremos hacia dónde nos lleva esto. Nos dice Lucas: mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, también la primera lectura de los Reyes trata el mismo tema, ¿no? En este caso es la curación de Naamán frente a Eliseo. Naamán, leproso, general del ejército opresor, que tenía lepra, le aconsejan ir a Eliseo, ¿no? Y en un momento se resiste, ¿no? Se resiste. ¿Por qué? Eso no aparece en el texto, pero cuando Eliseo le dice: anda a bañarte 7 veces, ni siquiera lo recibe al Jordán. Él dice: pero acá hay ríos más importantes, ¿no? Hasta que alguien le hace pensar: pero no te pidió nada extraordinario, solamente hace esto. Al bañarse queda limpio. Como le dice, así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Volvió a agradecer, quiere darle un montón de ofrendas y Eliseo no acepta nada. Entonces solo le dice: bueno, permíteme llevar un poco de esta tierra para adorar al Dios verdadero. La curación de Naamán, pagano, de pueblo opresor, podríamos decir, se encuentra frente a una sanación y la gratuidad de la sanación. Un Dios, en este caso un profeta, que no le pide nada a cambio. Y ese fue el signo más fuerte de la conversión de Naamán, el reconocimiento del Dios verdadero. La lepra, en su momento, y acá entramos propiamente en el texto evangélico, en tiempos de Jesús, mucho posterior a esto de Naamán, era
una mancha social. Ser leproso podría significar, no podría significar, era considerado que vos eras responsable, vos eras un pecador y por eso te agarró la lepra. ¿Qué significaba? Que al estar con lepra te tenías que ir fuera de la comunidad, eras apartado. Quedabas a las afueras o en comunidades solo de leprosos donde estaban entre ellos. La lepra hacía que perdieras la carne, todo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un santazo argentino que murió de lepra, que fue el cura Brochero, ¿no? No dejó de ir a visitar a un leproso porque se le moría, ¿no? Ahí se contagió. Pero al margen de eso, claro, estaban fuera de la comunidad, estaban excomulgados, fuera de la comunidad. Entonces vivían sin ver a las familias, solos, vivían de la caridad, de lo que la gente le quisiera dar o no. E incluso cuando se acercaban a un pozo de agua o a las ciudades, tenían que avisar que venían, no gritando. En un momento, en algunas culturas, hasta había como una especie de cencerro que apenas se escuchaba, se iban, ¿no? De ahí también esto, ¿no? Cuando pasaba a través de Samaria y Galilea, ¿no? Iba a Jerusalén, al entrar por le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia, claro, se detienen a distancia, no pueden acercarse. Y empiezan a rezar o decir o gritar, dice, gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, compadecete, sentí, fíjate lo que estamos viviendo. Jesús no los toca, no les dice vengan, no hace como gestos a veces que era tocar el oído, la boca. ¿Qué les dice? Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Claro, porque cuando un leproso se curaba, para volver a la comunidad, alguien tenía que certificar, no había un médico, era el sacerdote el que decía, en ese caso, desde la ley de Moisés, si realmente vos estás. En ese camino quedan curados los 10. Y hay uno solo que vuelve a dar gracias, ¿no? Dice, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias, ¿no? Uno. Con una particularidad, un samaritano, un pagano, alguien que en teoría está peleado con los judíos. Ese vuelve. Y Jesús hace una pregunta capciosa, ¿no son 10 los que se curaron? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino el extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay situaciones en la vida, a veces de pecado nuestro, a veces pecados de otros, situaciones complejas, no sencillas, que hacen que nos separemos, que hacen también que no estemos en comunidad o en comunión con Dios. Otras veces nos sucede que vamos y le pedimos incluso cosas a Dios, suceden, somos sanados, somos transformados, pero queda incompleta esa acción. ¿Por qué? Porque falta la acción de gracias. A veces pensamos que como que es un derecho propio. El acto de fe, de pedir, de creer, también tiene que estar acompañado por la acción de gracias. Es un y. Jesús, fíjense, a los que no volvieron no le dijo a como los otros no volvieron van a estar vueltos o se van a volver a enfermar, sino que miró a y en él profundamente le dio la revelación de por qué él estaba sano. Dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. No te dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado, te ha dado vida nueva.
En esa salvación, en este caso, está acompañada la sanación física, pero mucho más profunda. ¿A qué nos invitan las lecturas? Nos invita primero a esta impertinencia, podríamos decir, de gritarle al Señor: tené compasión de mí. No dejemos nunca de pedir eso, tené compasión de mí. Gritar. La otra cosa que descubrimos es la gratuidad de la sanación y la salvación que nos da el Señor. El otro tema es animarnos a vivir en acción de gracias, incluso en las cosas que no entendemos y no comprendemos. Te doy gracias incluso por esta situación, por esto que estoy viviendo, que aunque a veces doloroso, sin sentido o no lo veo claro, vos seguramente vas a hacer algo que yo ni siquiera me imagino. Pidamos entonces hoy al Señor que nos regale estas gracias de amor, estas gracias de fidelidad, estas gracias de impertinencia para pedir, estas gracias de disfrutar todo lo que es don gratuito de Él. Y que el buen Dios nos acompañe a lo largo de este día. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A disfrutar la jornada.